Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Manelli. Hola, buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos como todos los domingos, este encuentro que hacemos entre el cielo y la tierra, acá en Rivadavia y para todo el país. Padre Guillermo Marcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Max, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí otra vez, un saludo grande para toda la gente y bueno, aquí reencontrándonos una vez más en esta noche en Rivadavia. Si te parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y después nos metemos de lleno en nuestro encuentro entre el cielo y la tierra. Me parece muy bien. Acompañan Entre el cielo y la tierra. Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Board Gaming, Sociedad Anónima. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Tu heladera Philco habla de vos. Heladera Philco con toda la tecnología de termotanques RIM. Bríndele respaldo a sus trabajadores. A la hora de elegir la mejor protección para ellos y su patrimonio, piense en ART Interacción. Permanencia y solvencia. Comuníquese al 5354-6800, 0800-266-0055, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y 0800-266-0057, Interior. YPF y Praga Comunicaciones. Muy bien, y hechas las presentaciones del caso, nos vamos a meter en este programa entre el cielo y la tierra. Padre, hoy la verdad que en misa me costó mucho entender, no sé si la letra, pero sí el espíritu del Evangelio, cuando nos hablaba de miren los lirios del campo, tengan confianza en la providencia, no se inquieten por el mañana se inquietará por sí mismo. Yo mientras iban apareciendo todas esas frases iba mirando las expensas, el supermercado, la luz, el gas. Debo confesarte, padre, que vas a tener que trabajar para aclararme un poco la situación, porque me cuesta mucho confiar en eso. Sí, en primer lugar, siempre hay que fijarse a quién está dirigido el texto. El texto está dirigido a sus discípulos, no está dirigido particularmente a la gente que vive en el mundo, porque obviamente que si uno lo mira pensando en aquellos que viven en el mundo y que tienen como vos una familia que mantener, obviamente, digamos, el mundo se vería en problemas si todo el mundo se sentara a decir, bueno, que la providencia me alimente. Por eso, en realidad de lo que habla Jesús me parece es siempre el lenguaje oriental, tiene que ver con alegorías, con alusiones, y sobre todo es el primer párrafo lo que importa. Yo diría, hay dos ideas que son centrales. Lo primero es no se puede servir a dos señores, por lo tanto no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué quiere decir esto? El dinero es necesario. Uno trabaja, uno ve ahora, por ejemplo, todo el tiempo están pidiendo aumento de sueldo con la inflación, y obviamente el dinero es necesario, como decís vos, para pagar un montón de cosas. Pero una cosa es que el dinero sea la justa remuneración por algo que yo hago y me gusta, o por lo menos es una actividad que es productiva para mí, que me enaltece como persona, y otra cosa es que yo sirva al dinero. O sea, que en realidad ya no sea el dinero algo que me viene por un trabajo, sino que en realidad yo esté todo el tiempo pensando en cómo hacer dinero. Que de hecho uno conoce personas que son así, y a la larga esas personas que son así no dejan mucho lugar para Dios en el corazón, ¿no? Te diría que en la sociedad del consumo un poco el leitmotiv es vivir para eso, digo, es cómo hacer para cada vez tener más plata, bueno, cambiar el auto, la computadora. Sí, tal cual, pero digamos, por otro lado el Evangelio te dice, el mismo Evangelio de hoy, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, ¿no? Uno ve ejemplos de tantas personas que se mataron por hacer mucho dinero y al final, digamos, lo único que hicieron fue tanto dinero que no tuvieron ni tiempo para disfrutarlo, porque la muerte se lo llevó a puestos y a la larga el dinero
queda para... Cuando la mortaja no tiene bolsillo, no te puedes llevar nada, ¿no? Ahora, para que nos quede a todos muy claro, digo, ¿es malo pensar en el dinero inclusive un poco más allá de como un medio para pagar esas cosas necesarias de todos los días? Yo creo que eso depende de las obligaciones y depende, digamos, es diferente para un laico que para un consagrado. Es obvio que el dinero hace falta. En mi caso, casado, con 3 hijos... No, me parece que vos tenés que pensar en el dinero. Pero una cosa es que pienses en el dinero, y me parece que también vos podés dar fe en tu vida de que la providencia siempre estuvo presente, porque cuando parecía que por los medios naturales el dinero no aparecía, sin embargo siempre aparecieron los recursos, ¿no? Y después lo otro que me parece interesante es que uno muchas veces también puede ser providencia para los demás, que eso es algo interesante de recordar. Dios también nos usa a nosotros para ser providente para otros, porque si no sería como muy cómodo, digamos, cuando el Evangelio están las dos partes, ¿no? El pobre Lázaro está esperando que caiga algo de la mesa del rico Apulón, y por lo tanto el deber del rico era compartir con el pobre, ¿no? Si bien el rico está esperando todo de arriba, de la providencia, pues no tiene nada. El pobre. Entonces, el pobre, sí. Entonces, y el rico, ¿en qué va a ser juzgado? Y bueno, en cómo compartió lo que tenía. Entonces me parece que son como cosas diferentes. Hay un debate interesante que es para un programa, en realidad no es para una reflexión en la apertura, pero hasta dónde uno tiene que hacerse cargo del otro y hasta dónde, como dicen los orientales, más que darle de comer, hay que darle la capacidad de aprender a pescar. Yo creo que son las dos cosas. A veces uno se encuentra gente que no está en condiciones ni de pescar. Hay gente que está en un estado de enfermedad, de postración o de pobreza, o incluso de limitación, que obviamente, digamos, hay que primariamente socorrerla. Ahora, si después, obviamente, con otro tipo de personas, y sí, creemos que es un poco, me parece, el programa que vamos a trabajar hoy, que muchas veces es por la educación, digamos, dándole a la gente herramientas para que las personas se desarrollen y sin duda puedan conseguir aquel propio sustento que la providencia quiere que tengan, ¿no? Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Muy bien, seguimos acá en Radio Rivadavia y como prometías vos, padre, hace un ratito, vamos a empezar a hablar de la educación, esa capacidad de darle al otro la posibilidad de crecer, la posibilidad de desarrollarse, la posibilidad de no depender de otros. Hace poquitos días nuestro país tuvo una fecha que casi pasó desapercibido. Hubo una fiesta en San Juan, hubo otra fiestita acá en Buenos Aires. También es cierto que eran vacaciones, si no las escuelas probablemente hubieran hecho mucho más fuerza en la capacidad de recordar. Pero hace unos 10 días, más o menos, un poquito más de 10 días, se conmemoraban los 200 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento y casi pasó desapercibido. No fue un gran bicentenario el que le homenajamos. Y si te parece, para hablar de este tema, tenemos nada más y nada menos que a Pacho O'Donnell,
a quien le damos la bienvenida a nuestro programa y las buenas noches. Buenas noches, Pacho. Guillermo Marcó te saluda. ¿Cómo estás, Guillermo? Pacho, primero nos gustaría tu opinión sobre este bicentenario de Sarmiento y su rol en la educación, sabiendo que vos tenés por ahí una visión no solo histórica, sino también una historia, digamos, con cierta crítica hacia lo que pasó, ¿no? Yo te pediría que le pidas a tus técnicos que me suban un poco el retorno, porque yo... Sí, ¿ahí me escuchás mejor? Ahora me corté. Si nos podrías ubicar un poquitito en el contexto de este bicentenario de Sarmiento, ¿qué te parece que tuvo de positivo y otras cosas no tan positivas la figura de Sarmiento como gran educador? Sarmiento es una figura muy controvertible, digamos, tiene aspectos muy definidamente claros y otros aspectos definidamente más oscuros, ¿no? Él fue el vocero de los vencedores de las guerras civiles, de los unitarios, luego rebautizados liberales, porque suponían copiar el liberalismo inglés, pero copiar nada más que el liberalismo económico, porque en lo político eran autoritarios, ¿no? A diferencia de lo que pregonaban los liberales ingleses. Sarmiento establece claramente la ideología sobre la cual se fundará la organización nacional a partir del triunfo de los unitarios, es decir, de la oligarquía librecambista porteña, que son los unitarios y que evidentemente no podían sino vencer en las guerras civiles, porque tenían todos los ingresos de la aduana, tenían el apoyo de Gran Bretaña, tenían el apoyo de la masonería internacional. Y Sarmiento, que era un gran escriba, define la ideología como civilización o barbarie. El problema es que para ellos civilización era Europa y barbarie era lo propio, lo nuestro, lo criollo, las tradiciones gauchescas, las tradiciones hispánicas, las tradiciones cristianas, los sectores populares, los provincianos, el federalismo, todo eso era la barbarie. En realidad era aquello contra lo cual habían peleado, habían guerreado durante las guerras civiles, ¿no? Ahora, Pacho, él era provinciano. Te estoy escuchando, ahora sí te diré que baje porque te escucho como muy retumbante. Que él era provinciano. ¿Perdón? Sarmiento era de una provincia, era sanjuanino. Entonces, ¿por qué esta cosa de, digamos, de no querer lo propio? Era algo, bueno, vos sabés perfectamente que nuestro país se construyó sobre la idolatrización de lo ajeno, ¿no es cierto? El país se construyó sobre la idea de un país, sobre todo de una ciudad de Buenos Aires, que tenía que parecerse Europa, tenía que ser Europa, ¿no? Sarmiento, digamos, llevó adelante sus ideas, que eso es algo que puede adjudicarse dentro de sus méritos, con una extraordinaria convicción. O sea, él estaba muy convencido del país que quería y, bueno, fue uno de los presidentes de la Organización Nacional, ¿no? Primero Mitre, luego Sarmiento y luego Avellaneda. Y en ese sentido, digamos, aquí puede aparecer la crítica, bueno, Sarmiento no fue la persona pacífica que muchos suponen que fue, sino que fue un hombre que cuando tuvo que ser violento lo fue, cuando tuvo que ser cruel lo fue. Inclusive todos conocemos frases de Sarmiento que son verdaderamente de una gran violencia, ¿no? Inclusive en la práctica, cuando él fue gobernador de San Juan, no tuvo ninguna duda en perseguir a los caudillos, entre ellos a Chacho Peñalosa, ¿no es cierto?, que fue asesinado en Olta, ¿no? Que fue festejado tan fervorosamente por Sarmiento que Mitre le llamó la atención. Sarmiento tuvo muy claro la importancia de la educación, ¿no? Ese es el principal mérito de Sarmiento. Él tuvo muy claro que un país no podía integrarse al mundo si no salía de esa mayoría absoluta de analfabetos que tenía la Argentina en ese tiempo. Claro que algunos le discuten, por ejemplo, a Avellaneda, que fue su ministro de Educación, luego fue el presidente que lo sucedió, argumentaba que en realidad la política educativa de Sarmiento se le debía a él. En fin, a lo mejor es simplemente una cuestión de celos. Pero tenemos la costumbre los argentinos de adjudicarle todo lo que tiene que ver con educación al Sarmiento. Por ejemplo, la ley 1420, que es la ley de educación laica, obligatoria, esa gran ley,
En realidad es de Roca, no es de Sarmiento, ¿no? Pero hay una especie de tradición de adjudicársela a Sarmiento, ¿no? Pero ya te digo, Sarmiento fue, ojalá hubiera varios Sarmientos ahora, ¿no? Aunque fuera para discutirlo y para estar en desacuerdo con él, fue verdaderamente una figura fundamental, ¿no? En lo positivo y también en lo menos positivo de su trayectoria y de su personalidad. Pacho, Max Gulmanelli lo saluda, buenas noches. ¿Quién es? Max Gulmanelli. Ah, ¿qué tal, Max? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de volver a hablar con usted otra vez. Sarmiento es esta figura sin lugar a dudas controvertida que usted también destaca y llamativamente es el ícono de la educación argentina, es el padre del aula, como cantamos en todos los actos escolares. Hombre que ha fundado escuelas normales, el caso del Normal 1, el Mariano Acosta, el Colegio Militar, digamos que... Y muchas bibliotecas también. ¿Sí? Muchas bibliotecas. ¿Por qué esto que usted destacaba hace un ratito no quedan en la historia otros grandes próceres vinculados a la educación y cómo hacer de cara al presente, a las generaciones que hoy conducen nuestro país, conducen las distintas jurisdicciones, poner a la educación en el centro de la escena como una verdadera política de Estado y poder sacarla de la coyuntura y de la pelea cotidiana, que es donde habitualmente nuestras escuelas lamentablemente se encuentran? Bueno, el que fundó más escuelas de toda la historia argentina fue Perón, sin duda, ¿no? Perón durante su gobierno regó de escuelas en todo el país, ¿no? Y eso hay que reconocer. Pero indudablemente Sarmiento, en realidad algo de la convicción de Sarmiento tenía que ver también con lo que decíamos hace un rato. Si él transforma en positivo algo que tenía algo en la base de negativo, como suele suceder, o sea, así como en las monedas el verso y reverso están prácticamente son lo mismo. En los aspectos positivos de todos nosotros tocan con los aspectos negativos, ¿no? O sea, lo mejor de cada uno de nosotros y también lo peor de cada uno de nosotros. En ese sentido, la gran idea de Sarmiento era porque, en el fondo, él consideraba que la población que había en la Argentina, las ideas que había, las tradiciones, ¿no?, el sentido de patria, etcétera, no servía para ser un país. Y entonces es lo que de alguna manera el criterio de educación de Sarmiento era también la idea de formar a las personas para un criterio de civilización y progreso que para él era esencial para avanzar el país. Lo que sí podría decirse es que volviendo a ese vaivén entre el elogio y la crítica, es que el proyecto educativo sarmientino tiene algo de, que como le decía hace un rato, del proyecto de la Organización Nacional, de cual la educación fue una parte, había algo de alguna manera de desapego de lo estrictamente nacional y profundamente criollo, hispánico y cristiano, ¿cierto? Recordemos también que de alguna manera la educación que se impone en aquel momento está fuertemente regida por la masonería. O sea, el movimiento educativo de aquellos tiempos, no olvidemos que de alguna manera es un movimiento que está lejos de la inducción, digamos, o de la enseñanza o de la inculcación, diríamos, de principios religiosos. Recordemos que toda esa generación del 37 y del 80 vivía lo religioso como algo que debía ser eliminado o conjurado, porque estaba en contra de las categorías abstractas que ellos marcaban, de acuerdo al criterio europeísta, de civilización y de progreso. Es decir, se entendía que el catolicismo estaba en contra del criterio de civilización y progreso que de alguna manera ellos querían imponer, y que no era sino una forma de europeizar laicamente, diríamos, y masónicamente a la Argentina. Eso fue muy claro en esa generación, y estallará sobre todo en el conflicto de Roca, ¿no?, con la Iglesia, cuando seguramente acertadamente le quita a la Iglesia Católica o comparte con la Iglesia Católica los mecanismos de organización civil, como es el matrimonio, como es la documentación, la escolaridad, que todo eso que hasta entonces era de alguna manera un ámbito de la Iglesia pasa a ser un ámbito del gobierno civil.
Sin embargo, Pacho, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho muy bien. Al principio, tengo entendido que Sarmiento recomendaba la enseñanza del catecismo en la escuela. Y incluso tiene una vida de Jesús escrita. Después, él va a contradecir todo esto que... Es la televisión, ¿no es cierto? Y el ministro Tinelli, sin duda, ¿no? Es decir, que la educación en este momento está en manos básicamente de los medios. Seamos sinceros, o sea, ¿cuánto tiempo se pasa un chico frente al televisor por día? Creo que el promedio es cerca de 4 horas. Y eso está acentuado porque como se ha desarrollado la historia de la inseguridad, ya se ha perdido en gran medida otra pérdida me parece importante, que es la pérdida de la vereda, del barrio, de la plaza. O sea, en mi generación, y seguramente también en la tuya, cuando molestábamos, los papás nos decían, andate a la vereda, andate a jugar a la vereda. Y la vereda era un paraíso, ahí uno jugaba al fútbol, jugaba a la pelota, ¿no? Pues decía la pelota. Jugaba la pelota, corría, hacía carreras de automóviles con los cochecitos que uno preparaba, le ponía plastilina, le hacía suspensión. Uno ahí aprendía cosas de la vida, ahí se avivaba, ¿no es cierto? Aprendía mal o bien, más o menos cómo era eso del sexo. Ahí se tenían las primeras experiencias. O sea que todo eso se ha reemplazado por la televisión. Eso es un tema bastante clave, que es muy difícil de superar si no es por un criterio familiar, ¿no es cierto?, que decide cuánto se ve de televisión y qué es lo que se ve, porque la televisión, sobre todo en la paga, claro que la paga no está accesible a todos, hay muy buenos programas educativos, ¿no? Gracias, Pacho. Tenemos y justo... que afecta el problema de la educación es el hecho de que se ha perdido muchos valores, ¿no?, en la sociedad. Andá a decirle a un chico que estudiar, saber esforzarse le sirve para triunfar en la vida. Si lo que realmente nos muestran los medios todo el tiempo es que el triunfo llega de otro triunfo, entre comillas, el éxito, entre comillas, llega por otras vías. No es el estudio lo que le garantiza un futuro. Sin duda será tema para otro programa. Como siempre, Pacho, nos queda corto el tiempo cuando hablamos con vos y te agradecemos enormemente por la hora que hayas estado aquí en Rivadavia. No, para mí es un honor que me llamen ustedes. Un abrazo enorme. Chao, querido. Hasta luego. Entre el cielo y la tierra, un lugar para la reflexión. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. A las 23 la temperatura es de 24 grados, 63 el porcentaje de la humedad. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de que podría perder su personería por el paro del viernes, la Unión Ferroviaria insiste en su reclamo para que liberen a Pedraza. El sindicalista Mario Rodríguez dijo que el encarcelamiento del secretario general del gremio se transformó en algo político. La semana pasada realizaron un paro total a pesar de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo y hubo más de 400.000 pasajeros afectados. Ayer el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, anticipó que se están estudiando las medidas a seguir, que pueden ir desde sanciones pecuniarias hasta la pérdida de la personería gremial. En ese contexto, y con su jefe sindical preso, la Unión Ferroviaria reclama un incremento salarial del 35%, el más alto conocido hasta ahora, superando el pedido por el gremio de la alimentación, que es del 33%, y el alcanzado por los docentes, que asciende al 30%. Todos ellos, a su vez, sobrepasan en casi un 50% las estimaciones pretendidas por el gobierno nacional a comienzos del presente año, que ubicaban los reclamos salariales en torno al 20% para todo el 2011. El nuevo prófugo, el operador turístico acusado de matar a un argentino en Bucios. Así lo informó hoy el cónsul de nuestro país en Río de Janeiro, Eduardo Malea, quien agregó que está siendo intensamente buscado por la policía local. El diplomático dijo además que el cuerpo de Marcelo Fernández será repatriado mañana por la noche o a más tardar el martes. Desde el martes, los jubilados y pensionados cobrarán con una suba del 17,33%. El incremento fue anunciado a principios de febrero por la presidenta Cristina Fernández y será el primero de los 2 ajustes que habrá este año de acuerdo con la ley de movilidad jubilatoria. El próximo se otorgará en septiembre. Con este aumento, el haber mínimo jubilatorio se elevará de 1.046 pesos a 1.227. Los jubilados, además, que reciben el subsidio de 45 pesos del PAMI, percibirán un total de 1.272 pesos.
El pronóstico del tiempo para mañana lunes anticipa una mínima de 17 grados y una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del este. Para el martes una mínima de 16 y una máxima de 28 y para el miércoles una mínima de 17 y una máxima de 28. En ninguno de estos 3 días se pronostican lluvias. Los datos actuales de la hora 23, 24 grados la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad, la presión 1013,7 hectopascales, el viento en superficie del cuadrante este a 8 kilómetros y el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Ya te informaste. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Rivadavia está en internet. Entra a www.rivadavia.com.ar. Podrás escuchar transmisiones en vivo las 24 horas, las mejores noticias del día, el clima, el tránsito, interactuar con nuestra comunidad a través de las diferentes redes sociales y participar de nuestras encuestas. Todo lo que te hace falta para estar informado lo tenés en www.rivadavia.com.ar. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Bien, seguimos entonces con este programa hablando de la educación, de apostar al futuro. Teníamos el gusto recién, padre, de hablar con Pacho O'Donnell, un verdadero lujo de la intelectualidad argentina. Uno puede estar, depende del tema, más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que Pacho dice, pero la verdad que siempre es un gran gusto escucharlo. Sí, y una lástima porque tuvimos que cortarlo por el rotativo del aire, que siempre también es interesante, pero varias intuiciones que él dejó como al final, ¿no? Cuando ya se estaba despidiendo, cuando decía con palabras muy fuertes que el ministro de Educación en realidad, sin duda que digamos la educadora era la televisión y el ministro de Educación Tinelli. Y uno piensa con respecto a cómo la televisión influye en los chicos, los modos y las costumbres que copian, ¿no? Y yo le agregaría a esto también mucho del mundo de Internet. Y sin duda yo creo que los docentes se ven en aprietos varios y distintos, ¿no? A lo largo de sus jornadas para intentar inculcar y transmitir sobre todo esto que también decía Pacho al final, que estudiar vale la pena, que el esfuerzo sirve y que tiene su recompensa. Qué mejor que escuchar a los docentes entonces y sumarlos a este debate sobre la educación. No tanto la historia de la educación en nuestro país, sino sobre todo la educación aquí y ahora y poder mirar para adelante. Tenemos el gusto de que nos acompañen en nuestro estudio el licenciado Armando Catuoño, que es vicerrector de la Escuela Media número 6 del Distrito Escolar 5, conocida en realidad como la media del Polo Educativo Barracas, ahí en medio de la Villa 2124. Armando, bienvenido, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, Max. Buenas noches Guillermo, buenas noches Martín. Nos acompaña también Martín Carreras, que es director del Colegio Los Robles en la localidad de Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Martín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer acompañarlos. Buenas noches. En función de lo que recién decía Pacho, frente a esta realidad que nos toca vivir, donde indudablemente ha cambiado el mundo, ¿sí? Donde los medios de comunicación, los multimedios de comunicación tienen una presencia enorme en la vida de nuestros chicos, quizás de todos los niveles socioeconómicos. Ahora vamos a ver un poquito después a charlar de eso. ¿Cómo los agarra a ustedes en el día de la escuela esta fortaleza de Bailando por un Sueño, de distintos programas que se comen la vida de los chicos? Pacho decía recién 4 horas diarias de televisión, en algunos casos serán más, en otros será un poco menos, pero indudablemente los chicos muy muy marcados por los medios de comunicación. ¿Cómo está la escuela frente a eso? ¿Cómo están ustedes como docentes? Bueno, mira, nosotros en realidad no tenemos ese problema. Como tenemos múltiples problemas, nos tenemos que dedicar a eso. En medio de la villa es una cultura distinta. Hay que pensar que la villa tiene 45.000 personas en 60 hectáreas, es una ciudad dentro de la misma ciudad, y en realidad nos ocupamos muy poco de lo que es televisivo o tinelesco, como se llame. Nosotros la multiplicidad de problemas hace que tengamos que pensar en que el alumno tiene que estar lo más posible en la escuela. Y aparte de la parte académica, entonces tenemos talleres a contraturno. Pero los talleres van desde video y teatro o cine,
fotografía hasta marionetas y talleres de adicciones. ¿Vos notás que los chicos tienen interés por aprender? Tienen interés por aprender en la medida en que se va vinculando con el docente. En realidad no es que en principio cuando entran en primer año tienen demasiado interés. Sí, la escuela sirve porque no hay, en ese lugar no hay club, en ese lugar no hay café, en ese lugar no tienen donde juntarse, entonces ves hasta el más rebelde ir a la escuela, no faltar nunca. Entonces el problema es el vínculo, y máximo en una escuela que es de inclusión como la nuestra, que no es de integración, es más profundo, es de inclusión. Y la inclusión exige que vos estés permanentemente personalizando entre docente y alumno ese vínculo y revínculo, y directivos por supuesto, y los padres, en el cual lo que ocurre con ese vínculo es que cuando se conforma, entonces el alumno comienza a tener pertenencia, y en esa pertenencia empieza a tener interés por lo que está aprendiendo, no antes. ¿Cómo es la contracara de esto, suponiendo que sea una contracara, Martín? ¿Cómo es la realidad de ustedes? Armando planteaba recién, bueno, esa no es nuestra problemática es bien distinta porque los chicos tienen otro tipo de problemas, no sé si más graves, son bien distintos y todos son bien graves también, pero ¿cómo es el día a día en el colegio de ustedes? En nuestro colegio sí hay una realidad que está muy presente, Tinelli, está muy presente en los medios, los chicos consumen mucho esto y está muy presente, y a veces están más informados que los propios docentes, y esto les juega en contra a la educación, porque al final el docente queda frente al alumno como en el analfabeto en cuanto a tecnología y medios de comunicación se refiere. Entonces está presente. Sí compartimos, creo que en todos los niveles de educación y en todos los estratos compartimos esta misma preocupación por el vínculo. Creo que lo que mantiene a la educación despierta es el vínculo, y todos los docentes, sea en nuestro colegio, sea en la Villa 21, donde sea, creo que todos nos interesamos por lo mismo, por buscar generar ese vínculo y por buscar generar en el chico el interés por el aprendizaje. Cuando Pacho hacía referencia a Tinelli, ministro de Educación, era una pregunta mía sobre el reconocimiento social docente. Supongo que el vínculo tiene mucho que ver con el reconocimiento por parte de los pibes y reconocimiento por parte de los padres. ¿Cómo está el lugar de ustedes como docentes en la escuela, en el día a día, frente a los chicos y frente a los papás? En mi escuela, por lo menos, es una linda comunidad en cuanto a que buscan ese vínculo, se acercan, están presentes, respetan las jerarquías que hay dentro de la institución, se preocupan por la educación de sus hijos, están presentes desde ese punto de vista. Por supuesto que con otras falencias también, como habrá en todos lados, pero lo que te decía y lo que decía Armando también, el vínculo es lo que mantiene despierta la educación, y se trata de generar en todos los niveles, docente-alumno, alumnos directivos, docentes directivos, padres y toda la comunidad en una red de relaciones. Sí, como contrapunto yo quería decir que precisamente los padres de los chicos que tenemos nosotros no son gente que pueda ir permanentemente a la escuela, gente que trabaja desde muy temprano hasta muy tarde, entonces no, pero cuando va tiene un gran respeto por el directivo y por el profesor. Probablemente en principio hay una brecha muy grande de educación que ellos la reconocen, y que además mandan a sus hijos para achicar esa brecha que ellos tienen educativamente hablando. Tienen un gran respeto. Lo curioso de todo esto es que desde luego que no pueden exigirles a sus hijos, precisamente por no tener la educación que están teniendo los hijos, no pueden exigirles en el campo educativo. Entonces uno se tiene que ocupar y preocupar más. Por eso yo creo que, como decía Martín, el vínculo siempre es importante, pero hay familias en donde se pueden ocupar más, familias donde se pueden ocupar menos por distintos factores, y el vínculo en una escuela como esta, como la que estoy yo en la Villa 21-24, en sí debe ser un poco más fuerte. Además que la multiplicidad de problemas
pasa por problemas serios como las adicciones a la violencia familiar, las violaciones, una serie de cosas que uno no podría entender en un ámbito para nosotros normal. Y culturalmente es otra cosa, hay muchos hijos extranjeros, en fin, hay una serie de inconvenientes que son de raíz de muchas décadas, sobre todo en la zona sur de la capital federal, que ha sido postergada por décadas, ¿no? Así que es distinto, es un contrapunto esto, ¿no? Lo que vos marcabas, Martín, con lo que nos pasa a nosotros. Y sin embargo, el docente sigue siendo el mismo. En realidad, yo diría, el docente sigue siendo el mismo y a nosotros nunca nos prepararon para una escuela de villa. Nos prepararon para una escuela privada, a lo mejor, o para una escuela pública, como la que hablaba Pacho Donner hace un rato, el Sarmiento, donde una escuela donde se mezclaba la sociedad, pero que se podía trabajar con cierta tranquilidad, con cierta soltura. Nosotros no nos preparan para este tipo de escuelas y cuando llegamos a este tipo de escuelas nos encontramos que tenemos que quemar todos los papeles y empezar de nuevo la construcción de la educación. Sin duda que es un tema más que complejo, pero quisiera dar un poquito la vuelta a la hoja y ocuparme de otro tema que también un tema del que habló Pacho, que yo creo que es un dilema no solucionado en nuestros colegios o en nuestro sistema educativo, que tiene que ver justamente con esta antinomia entre el mundo de lo nuestro, de nuestras tradiciones, de nuestro pueblo que se confiesa mayoritariamente católico, en un 87% en las encuestas, que uno lo ve movilizarse en manifestaciones multitudinarias de fe, como 1 millón de personas que va a Luján, 1.300.000 el año pasado, bueno, todos los santuarios del interior, esto se ve muchísimo en las escuelas del interior sobre todo. Y bueno, esta polémica que sigue latente entre educación pública y privada, ¿no? Como se me ocurre, los dos están, si bien la tuya no será el prototipo, pero estás en una escuela pública y vos, Martín, en una escuela confesional, o al menos privada, pero con un servicio religioso. ¿Cuáles son las miradas de ustedes sobre esta realidad? Que en el fondo termina como, digamos, me parece que dividiendo algo que no está tan dividido en la vida, ¿no? Bueno, mira, principalmente lo que puedo decirte es que, y hablando precisamente de nuestra comunidad, ¿no? La educación religiosa es algo que consideramos que la persona lo necesita. ¿Por qué? Porque la dimensión religiosa es una dimensión más de la persona humana que no debemos olvidar y que también requiere ser educada. También como católico debo decirte que tenemos como un mandato, como una misión a que lo que, como dice el Evangelio, lo que hemos visto y oído lo tenemos que anunciar, no lo podemos guardar para nosotros. Entonces también en nuestra comunidad lo vivimos como una misión que tenemos. En cuanto al nivel nacional, yo no soy quien para emitir un juicio de opinión, pero creo que nos estamos olvidando de esto que decimos como pueblo, de que somos católicos, y a la hora de educar no sé si lo estamos siendo. ¿Por qué? Porque quizás esta dimensión trascendente de la persona está quedando como en el olvido, está quedando como apátrida, sin una mirada de alguien que realmente a los chicos los ayude a encontrar esta dimensión trascendente y a profundizarla. Bueno, yo al principio no puedo no acordar con lo que dice Martín, pero la educación pública tiene lo que tiene, está apartado de todo lo que es religioso o confesional obligatorio, es así porque debe ser así para el Estado en términos generales, pero no por eso, digo, debe ser así porque tiene que ser ecuménica la cosa, es decir, a la escuela pública va gente de otras religiones, claro, de otras religiones, que no tiene incluso religión ninguna. Efectivamente, pero sí lo que yo creo que como docente está el testimonio de vida, y el testimonio de vida sí. Voy a ponerlo desde el punto de vista que lo dice Martín. Si sos católico y coincide con el Evangelio, se terminó la historia. Está bien y chau. Si sos judío y coincide con la Torá, está bien y chau. Y si sos musulmán, quiero decir, si sos musulmán y coincide con el Corán, también está bien. Es decir,
primero es el testimonio de vida, cómo procedés como docente, profesionalmente, como ser humano, y después veremos qué es lo religioso. Si bien vuelvo a intentar explicar que no puedo no coincidir con lo que dice Martín, o sea que coincido con lo que dice Martín, pero se aplica a lo que es hoy la ley. Es colegio confesional es una cosa, el colegio del Estado es otra. Sin embargo, creo que tenemos la responsabilidad como docentes de dar testimonio de vida, y en ese testimonio de vida sí coincide con nuestra religión, hacer lo bueno, evitar hacer lo malo, y además ponerle todo lo que es uno como ser humano y profesional. No veo inconveniente en eso. Quiero aclarar que cuando yo hablo de educar esta esta dimensión trascendental de la persona, no me refiero a que los colegios deberían ser católicos, ni mucho menos, sino que quizás sacando lo puramente religioso o lo respectivo a cada religión, sí creo que todas las escuelas deberían trabajar la dimensión espiritual y religiosa que tiene la persona, amén de la religión que... O al menos es una discusión vieja, pero dar algo como si fuera ciencia de la religión, donde se diera un paneo de cuáles son los principios básicos de todas las tradiciones, ¿no? Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber te diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a tu patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez de amor un templo te ha levantado y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal, gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal, gloria y loor, honra sin par. Muy bien, seguimos entre el cielo y la tierra hablando de la educación. Escuchábamos recién el himno a Sarmiento, que de alguna manera abrió nuestro debate en la charla con Pacho Donel, y estamos en este momento conversando con Martín Carreras y con Armando Catuoño, ambos docentes directivos de colegios. No, yo quería traer a colación a un pariente que me resulta sumamente divertido, porque fue ministro de Educación de la Argentina, que se llamaba Celestino Marcón, el gobierno de Marcelo T. Alvear, gobierno radical, y curiosamente, bueno, él quería aumentar la exhibición en las facultades, porque decía que fue un visionario, no existía todavía las escuelas, no existían las universidades privadas todavía, pero él decía que si la universidad pública no mantenía un alto nivel de excelencia, iba a terminar pasando que iban a surgir las universidades privadas y la gente iba a tener como en más estima un título privado que un título público.
y entonces quería subir la exhibición de 7 a 8, y la gente se juntó en Plaza de Mayo y decía 7 sí, 8 no, pero saquen a Marco y obviamente lo echaron. Dicen pero bueno, que el hilo se corta por el lado fino. Sí, pero a mí lo que más me llama la atención es que realmente no existían las universidades privadas y fue un visionario, ¿no? Tiene que ver con algunas declaraciones polémicas que hizo algún funcionario esta semana, pero de todas maneras creo que yo soy un ferviente defensor de la escuela pública. Me parece que la escuela pública ha hecho muchísimo en la Argentina porque ha sido justamente aquel lugar donde ha posibilitado, diría yo, algo que en lo que yo trabajo, que es el tema del diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque en la escuela pública, bajo el amparo de la misma bandera y de los mismos valores, estaba el chico judío, el chico musulmán, el chico cristiano, el chico evangélico y el chico sin Dios, ¿no? Y aprendieron a jugar a la pelota en el barrio, como decía Pacho, a aprovechar la vereda y a divertirse juntos y a salir juntos y a jugar a los mismos juegos. Y eso ha hecho que en la Argentina realmente, cuando uno mira lo que pasa en el mundo hoy en día, no exista un conflicto religioso, ¿no? Entonces creo que aún desde la religión, digamos, le debemos muchísimo a la escuela pública. Eso me parece que es una reivindicación que quería hacer en el programa. Y como decías vos, Max, hace un ratito, estaría muy bueno que en estos últimos minutos del programa habláramos de algo que es muy caro para todos nosotros, que es el tema de la educación en valores. Me parece que de alguna manera arroja como una especie de síntesis a este debate entre la educación laica y religiosa. Lo que de ninguna manera podemos perder es cómo educar a nuestros hijos, ¿sí?, a nuestros alumnos en valores para la vida, y cómo esto que vos al principio planteabas, Armando, que es educar con el ejemplo, ¿no? Digo, la mejor manera, me parece, de transmitir valores es viviéndolos en el aula, en el patio, en el día a día de nuestras escuelas. Mira, hay una palabra que ya que estábamos hablando de Sarmiento cuando viajó por Europa, primero mandado por el gobierno chileno, él se fijó en cada país cómo era la educación, cómo eran las comunicaciones y cómo era el desarrollo industrial. Eran las tres cosas en que se fijó Sarmiento. Y quiero rescatar la palabra comunicación. La comunicación que debiéramos tener con el alumnado, con el gobierno, con los padres, con los mismos docentes y demás, es central para la educación en valores. El mayor valor que vos debés procurar dentro de la educación pública es la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque un hombre que no está educado no es libre. Y entonces, si vos no ponés toda la concentración en educar para la libertad, digamos, de ninguna manera podés avanzar dentro de lo que es el progreso de un país. Una de las cuestiones que Sarmiento vio, para parafrasear un poquito a Pacho Donner, sin querer emular ni mucho menos, ¿no? Pero sí, a veces un personaje tan controvertido como Sarmiento nos deja cosas interesantes. Y esto de civilización y barbarie, hoy las frases fuertes de Sarmiento, como que había que regar el suelo argentino con sangre de gaucho y qué sé yo, tendríamos que contextualizar